Construir para crecer, colaborando con el arte de la inclusión. Estamos arrancando la tercera etapa del festival y vamos a hablar ahora de trabajo, ¿no? Qué importante poder incluir a todas las personas en el mundo laboral. Y quizás hoy en el festival estamos hablando más de las personas con discapacidad, del colectivo de la discapacidad, pero pensemos cuántos otros grupos de personas están discriminados o son discriminados en el mundo laboral. Entonces, yo la verdad tenía pensado presentarlo al espacio con unas palabras más quizás generales de lo que siempre hablamos, de la cantidad de personas con discapacidad que hay en el mundo, y bueno, toda información que ustedes pueden encontrar en internet. Son muchas, más de 1.000 millones, para que tengan una idea. Pero hoy, cuando a la mañana tuvimos el panel, me quedé pensando y me parece que es más importante compartirles mi reflexión sobre lo que hablaron hoy los panelistas y las panelistas y cómo está relacionado con el mundo del trabajo. Creo que todos, como familias, desde la familia, desde la escuela, desde las empresas y el mundo laboral, que hoy vamos a hablar, todos estamos comprometidos a generar espacios inclusivos. Entonces podemos empezar a pensar cuáles son los pensamientos y creencias que hacen que nosotros no podamos ser observadores de los talentos que hay en el mundo y que no estamos viendo. Poder observar nuestros propios pensamientos creo que es un primer paso. Y luego tomar acción. Entonces, si hoy, después de este espacio de conversaciones de trabajo, podemos salir con una idea, aunque sea una idea que se pueda convertir en una acción, por más chiquita que sea, poder empezar cada uno con esa semilla a generar el cambio y mayor inclusión. Así que bueno, yo los dejo con esta inquietud. Ahora yo le voy a pasar la palabra a Eli. Eli les va a explicar una pequeña actividad y después vamos a ir al espacio. Gracias, Dana. Nada. Como ya lo hemos planteado anteriormente, la idea es que todos formamos parte de este sistema y todos tenemos algo para aprender y algo para aportar. Entonces, más allá de las conversaciones con los referentes de estos espacios, lo que nos importa es que ustedes también se conozcan entre ustedes, conocernos entre todos, generar conexiones, que eso nos habilite a tejer la trama de la inclusión y sostenernos entre todos. Entonces, para esto, la idea es que se van a ir a conversar en pequeños grupos, que va a ser de forma automática, de nuevo, como lo hicimos antes, y de acuerdo a lo que es la invitación, es generar esta intención común, y es, ¿por qué están acá hoy? ¿Qué los trajo hoy acá? ¿Cuál es la intención esta que están sintiendo que los llama a estar en este espacio? Y ya que todos tenemos algún talento, ¿cuál es el talento o el don que yo pongo a disposición de este espacio para que esta transformación se realice? Entonces la idea es que compartan durante unos 15 minutos qué es todo esto rico que se está generando en este momento, y después vamos a volver a la sala grande y vamos a escuchar a los referentes y a conversar con ellos. Pero ahora la idea es intercambien, conversen en esto que es la intención que traigo hoy y cuál es el don que pongo al servicio de este espacio para la transformación. Tenemos 15 minutos para la charla. Que se diviertan. Qué lindo que están volviendo ya, bienvenidos. Ahora les vamos a compartir un
enlace de nuevo de Mentimeter para ver la intención y que ustedes lo puedan escribir. Ya están quedando unas nubes de palabras divinas, así que muchas gracias, porque eso nos genera para nosotros mucho contenido y nos ayuda a sostener el espacio. Le paso la posta a Manu. Gracias, Eli. Bueno, sí, espero que hayan disfrutado de esos espacios de encuentro, de intercambio y conexión. Ahora sí vamos a entrar en la conversación que Dana va a facilitar junto a Natalia Wala, del Grupo Social 11, que presentábamos anteriormente, a Diana Elisech Almeida, de Fundación Saraki, a Stefan Trommel, especialista senior en discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo. Dana, te pasamos la palabra aquí. Gracias, Manu. Bueno, ahora que ya estamos de vuelta, vamos a comenzar a escuchar lo que los referentes del espacio de trabajo tienen para compartir y que nosotros luego generemos también otro espacio de conversación, que es un espacio esencial para que nosotros podamos co-crear, que es la idea del festival, ¿no? Recordemos siempre que vamos a hablar con la intención, porque donde pongamos nuestra intención va a estar nuestras futuras acciones y vamos a crear a partir de ahí. Escuchémonos siempre con atención y midamos el impacto de nuestra palabra. Bueno, ahora los referentes del espacio van a contestar desde su experiencia unas preguntas, y ahí vamos a ir generando esta conversación. Las preguntas son, las voy a leer, en base a la experiencia en el tema trabajo y en el tema inclusión laboral, ¿qué ejemplos de buenas prácticas viven y qué experiencias difíciles han experimentado durante estos procesos? Y la otra pregunta es, si pensamos en generar conciencia, ¿cuáles son los pilares en los que tendríamos que trabajar para construir una red basada en valores que dé soporte a esta inclusión? Así que bueno, ahora les doy la palabra a los referentes del espacio de trabajo. Vamos empezando con los de Fundación Saraki. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Realmente para nosotros un gusto poder compartir desde Saraki un poco de nuestra experiencia y sobre todo poder también escuchar tantos testimonios valiosos, tanto de los compañeros que van a estar conmigo en el conversatorio, como de todos los participantes. Esta mañana también estuve un ratito compartiendo en la mañana y ver todos los comentarios y lo que se va gestando, creando, y lo que se va sintiendo es muy lindo. Realmente muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no sé si tengo que responder ya todas las preguntas de una, me avisan. Yo empiezo por las buenas prácticas. Estuve analizando un poco con el equipo de trabajo junto con María José y otros compañeros para sintetizar un poco algunas ideas. Y para nosotros, pensando un poco desde adentro como programa, una de las cosas que nos sirvió mucho y que para nosotros es una buena práctica es haber podido adoptar y a la vez adaptar una metodología que sostenga nuestro quehacer en cuanto a inclusión laboral. Nosotros trabajamos oficialmente, digamos, desde el 2007 con la metodología de empleo con apoyo. Nos estuvimos capacitando, entrenando, aprendiendo, y eso nos dio una base muy importante que creo que nos dio como la seguridad para partir, para hacer algo en ese entonces donde todavía era muy difícil hablar de inclusión laboral, y con tantas limitaciones también a nivel de país, ¿verdad? Con poco desarrollo del tema y con poca fortaleza en las organizaciones. El trabajar desde esa metodología nos ayudó y para nosotros fue bueno. Pero también uso la palabra adaptar porque obviamente no es la misma la realidad de países de Europa, de otros países de otras áreas del mundo, con más recursos, con de repente más posibilidades de sostener ciertos acompañamientos o ciertas estrategias que conllevan la metodología de empleo con apoyo, comparando con la realidad del país. Entonces tuvimos que hacer muchas adaptaciones a lo largo del tiempo
Y bueno, pero de todos modos nos sirvió mucho el poder tener esa base y esa línea que nos dio los principios sobre los cuales pudimos empezar a trabajar. Y de la mano de eso, otra de las buenas prácticas para nosotros fue haber capitalizado y valorado el saber de los propios empleadores, de las empresas y las instituciones que empezaron a sumarse de a poco al tema de la inclusión laboral. Desde el 2007 hasta ahora, aproximadamente unas 200 empresas han trabajado con nosotros en diversos momentos. Algunas han quedado, otras han ido, pero alrededor de ese número. Pero de todas esas empresas, a partir de hace 3 años ya va a ser, conformamos una red paraguaya de empresas amigas de la inclusión, de la mano de la red mundial, la red global de empresas y discapacidad de la OIT. Y bueno, para nosotros el haber capitalizado ese saber en estas empresas, que hoy en día son 59 empresas que forman parte de un proceso de compartir experiencias a nivel no solamente de inclusión laboral, sino de otras aristas de la inclusión, el tema de enfocarse a la accesibilidad, la sensibilización interna, el trabajar con la mirada inclusiva hacia los clientes. Para nosotros ese capitalizar y ese poder generar un espacio donde los empleadores o posibles empleadores puedan aprender entre ellos y puedan también enseñarnos, darnos un feedback a nosotros como programa, eso también es una buena práctica y algo que a nivel de lo que hacemos en Saraqui recomendamos y decimos que funciona porque con ellos hemos aprendido también nosotros a generar nuevas estrategias y a mejorar nuestras estrategias para sostener la inclusión. En ese sentido también otra buena práctica que va como decantando de estas es el apostar justamente por el empoderamiento de los diversos actores que se involucran en el proceso de inclusión. Cuando nosotros empezamos a hacer inclusión laboral, me acuerdo que todo el acompañamiento, toda la formación, todo estaba cargado en nuestro programa. Los facilitadores estaban como 6 meses acompañando a las personas con discapacidad en sus puestos de trabajo. Generamos especialistas en inclusión. Y eso generó un problema, justamente relacionando un poco con el tema de las experiencias difíciles, después en justamente poder soltar ese vínculo y hacer que realmente la empresa sostenga la inclusión. Lo que pasaba al final era que los incluidos eran de Saraqui, no eran de la empresa. Si había un problema con el chico, no lo sabían abordar. Si había una situación con la familia, nos llamaban a nosotros. Todo teníamos que resolver nosotros. Entonces, la buena práctica ahí está en empoderar y en saber también en qué momento, en qué medida y cómo ofrecer los apoyos y el acompañamiento. Aprendimos a lo largo del tiempo que no todas las personas con discapacidad necesitan un facilitador. Aprendimos a lo largo del tiempo que no todas las personas con discapacidad precisan que les acompañemos en el momento de la entrevista. O sea, fuimos haciendo esos ajustes y dejando la capacidad instalada y la responsabilidad de la inclusión en quien tiene que ser, que es el empleador. O sea, que puedan realmente ver la incorporación de la persona con discapacidad como la incorporación de cualquier trabajador. O sea, el poder ir generando eso para nosotros fue un aprendizaje muy importante, muy valioso y que generó un gran cambio en nuestra manera de trabajar. Hoy en día nuestros facilitadores no están en la empresa siempre, no van a acompañar el proceso cuando no corresponde o cuando no hace falta. Y lo bueno es que las empresas mismas ya se dan cuenta de eso y bueno, van diciéndonos, no hace falta que vengas, o nos llaman solamente cuando de repente necesitan algún tipo de orientación. O sea, se generó ya una independencia en ambas partes. Esas son un poco las buenas prácticas. Bueno, relacionado a eso también están para nosotros digamos que las experiencias difíciles, ¿verdad? Una de las experiencias que, bueno, seguimos realmente por ahí sosteniendo es que tienen que nadar, por así decirlo, en contra de esa mirada todavía basada en la limitación. Eso para nosotros es algo que todavía no cambió de todo. Si bien podemos decir que hubo un mejoramiento en la mirada hacia la persona con discapacidad, en la mirada hacia la persona que se va a incluir, al candidato, al momento de entrevistar, todavía es una constante que los empleadores siguen todavía
preguntándote, bueno, en este puesto, ¿qué tipo de discapacidad puede incluirse? No, no es la pregunta, es qué capacidades tiene que tener la persona. O sea, hacer ese cambio de chip todavía cuesta. En las empresas de la red ya eso prácticamente está superado, o sea, porque hay un aprendizaje constante, un compartir. Por eso justamente recomendamos que haya esos espacios de compartir entre las empresas, porque una a la otra van generando esos cambios de mirada y van aprendiendo. Pero todavía nos pasa eso, ¿verdad? Que se piensa más en la limitación que en el potencial. Y eso es algo de repente que genera situaciones complicadas y difíciles. También en relación de repente sobre todo a ciertos tipos de discapacidad como la intelectual, experiencias muy difíciles que nos tocó vivir fueron los abusos económicos, por ejemplo. Y con respecto a eso, también experiencias difíciles en el sentido de no encontrar una red de apoyo a nivel de servicios jurídicos, servicios de acompañamiento psicológico para este tipo de situaciones. Entonces genera ese tener que correr nosotros en tratar de resolver toda la situación cuando tendría que haber ya un sistema de seguridad y acompañamiento para este tipo de situaciones. Y bueno, eso sigue sucediendo, nos sucedió como 4 o 5 experiencias de estas a lo largo del tiempo y son muy complicadas y sentimos como que todavía no estamos preparados como país, como sistema para abordarlo desde adentro, desde las bases y desde el momento de contener, ¿verdad?, las personas que pasan por esto. Bueno, y otro punto que también para nosotros fue difícil porque de alguna manera tiene que ver con ese, cómo antes generábamos la inclusión desde el mismo programa y con lo que ahora hacemos, es que nos damos cuenta de que las empresas que empezaron a hacer inclusión allá por el 2007, 2008, 2009, son empresas que hicieron cambios para de alguna manera conceder ciertos beneficios a la persona con discapacidad. Y eso a la larga generó problemas. Por ejemplo, casos de personas con discapacidad que tenían horarios diferenciados, que no hacían rotaciones o no hacían horario de fin de semana, simplemente porque tenían discapacidad. Política que la empresa adoptó de alguna manera como buena. Y que nosotros por ahí en el momento pasamos por alto, porque la empresa quiso, bueno. Y eso que hizo generó después problemas en el entorno laboral mismo. Los compañeros que se empezaron a quejar, cuando hubo cambios de jefe o cambio de política de la empresa, empiezan a exigir, bueno, este chico, ¿por qué no está viniendo a fin de semana a trabajar? ¿Por qué no cumple el mismo horario que los compañeros? Y obviamente que tenían razón y nosotros le dábamos la razón, pero ¿qué pasó? Ese chico ya se acostumbró a un proceso. Entonces son experiencias difíciles que nos tocan, sobre todo con empresas que empezaron a hacer inclusión desde otra mirada y desde otras prácticas nuestras también. Y ahí es como que también hacemos el famoso, como decimos, el mea culpa como programa y vamos aprendiendo y asumiendo con las mismas empresas que, bueno, nos equivocamos, era un enfoque diferente, estábamos en otro momento de culturas, de prácticas hacia lo que es la inclusión. Y bueno, son experiencias difíciles que tocan asumir, pero que también, por otro lado, generan aprendizajes, ¿verdad?, en nosotros. Y bueno, y para cerrar y darle la palabra a los compañeros que también van a compartir, un poco en lo que pensamos que hay que trabajar es, bueno, en primer lugar, el seguir insistiendo en debatir, en compartir en espacios como este y en otros, qué significa realmente incluir. O sea, profundizar en lo que es incluir, mostrar eso desde la práctica, desde los errores mismos, como estos que recién contaba, por qué eso no es inclusivo y por qué tengo que cambiar y qué es ser inclusivo. Eso hace falta. Y mostrar sobre todo también, y relacionado con eso, un tema que me parece que es muy importante abordar, es que se pueda entender que la inclusión laboral no es solamente darle un puesto de trabajo a la persona. Y nos pasó con muchas experiencias con empresas que incluyeron de repente 5 o 6 personas con discapacidad y se sintieron fantásticos, y nosotros también. Pero después, a lo largo del tiempo, no generaban espacios de capacitación inclusivos ni accesibles. Decían, no, yo ya le incluí, ahora vos poneme el intérprete, ahora vos haces esto.
O sea, no hay realmente una conciencia de que la inclusión laboral va más allá del acceso. O sea, tiene que ser el sostenimiento, el fortalecimiento, la promoción. O sea, eso también es algo que creo que hace falta trabajar para realmente seguir sosteniendo el valor de la inclusión, ¿verdad? Y porque es como que hay todavía una mirada de, bueno, ya le conseguí trabajo, ya le di trabajo. Pero no es eso, o sea, es valorar eso, la incorporación de la persona con discapacidad también como una posibilidad de ir cambiando en todos los sentidos como empresa o como empleado. Y finalmente, algo que para mí es muy importante realmente, que todos nosotros, aquí la mayoría, creo que estamos personas que trabajamos en el tema, bueno, sé que también hay empresas, pero este mensaje va más para las personas que de repente en algún momento nos sentimos especialistas. Yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar. El sacarnos el rótulo de especialista en discapacidad, el sacarnos el rótulo de que por trabajar por la discapacidad somos buenos, porque eso yo creo que es lo que genera después esa mirada de que, bueno, vení vos que sos especialista y decime cómo hacer. Y cuesta, porque queremos al mismo tiempo empoderar a la empresa, empoderar a la escuela, empoderar al entorno, pero nosotros le estamos haciendo sentir que nosotros le vamos a decir cómo hacer. Entonces, para mí es eso que creo que todos nosotros tenemos que reflexionar y sentirnos solamente que somos facilitadores de un proceso y, como decimos en Saraquí, empoderadores, empoderar a los otros. Y bueno, les dejo con ese mensaje y con la frase de la remera que tengo puesta, que para nosotros es el lema de Saraquí, que es que seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Seamos ese cambio, cambiemos nosotros para cambiar el entorno. Muchísimas gracias en serio por el espacio, un placer. Gracias, Diana. Muy, muy bueno, ¿no? Hablar de nuestra vulnerabilidad como sistema es fundamental. Bueno, Stefan, ¿quieres seguir tú? Bien, perfecto. No, muy interesante, Diana, lo que dijo, sobre todo la parte del especialista, como que es el título que en la OIT me decidieron dar, pero es correcto. En nuestro caso, nosotros siempre hablamos de que nosotros somos, de hecho, facilitadores de un diálogo entre los distintos actores para promover la inclusión. Mira, yo llevo más de 30 años trabajando en el tema del empleo de personas con discapacidad y en este momento tengo como sentimientos encontrados. Y me explico. Por un lado, yo creo justo decir que en este momento estamos viendo un avance en el empleo de personas con discapacidad sin precedentes, ¿no? A nivel global, a nivel, el ejemplo que Diana acaba de compartir de Paraguay, hay otras redes similares a la paraguaya en más de 30 países, también países menos desarrollados, en Latinoamérica, en África. Es decir, estamos viendo un nivel nivel de interés del sector privado en el empleo de personas con discapacidad sin precedentes, ¿no? Lo vemos en la red global de empresas de discapacidad que gestionamos. Tenemos reuniones y tenemos documentos y especialistas en accesibilidad digital. Hay grupos otro día hicimos un seminario sobre neurodiversidad, en la que de hecho todos los ponentes eran personas que se autoidentificaban como personas con neurodivergentes. Acabo de estar en un seminario organizado por Google sobre el tema de la autoidentificación de las personas con discapacidad para poder, las que ya están trabajando en las organizaciones, poder ver si tienen los mismos niveles de satisfacción que el resto del personal, cómo hacer eso, porque normalmente lo que demuestran esas encuestas es que hay problemas, por ejemplo, en el tema del desarrollo profesional, temas de acoso, es decir, un poco también lo que comentaba Diana, ¿no? Son más empresas que tienen una narrativa muy avanzada. Algunas de esas empresas, son empresas grandes, tienen narrativas y procedimientos en marcha que son más avanzados de los que tenemos, por ejemplo, nosotros en la propia OIT, ¿no? Por lo cual nosotros aprendemos mucho con ellas y también facilitamos ese diálogo entre ellas, ¿no? Es una narrativa basada en el talento, ya que hemos hablado mucho de talento en este día. Claro mensaje de que se contrata a las personas con discapacidad por el talento que tienen. A veces hay que hacer los ajustes necesarios para que ese talento florezca, ¿no? Hay que hacerlo. Pero el talento está ahí y se les contrata por ello. No se les contrata por su discapacidad, se les contrata por su talento. Las empresas claramente nos dicen que el impacto es positivo, es un impacto positivo en cuanto a mejores productos y servicios, no solo para consumidores con discapacidad, pero también en general.
mejores productos y servicios para todo el mundo. Tiene un impacto positivo en la motivación del personal, no solo el propio personal con discapacidad viene con altos niveles de motivación normalmente, pero también genera un impacto positivo en el resto. Por lo cual realmente es un mensaje muy avanzado de sostenibilidad, de competitividad, muy alejado no solo ya de un enfoque, digamos, caritativo, de responsabilidad social de empresas, sino incluso alejado de un enfoque incluso de cumplimiento de la ley, ¿no? No se trata solo de cumplir con la ley en aquellos países donde hay una ley, por ejemplo, de cuotas, sino realmente ir más allá de eso, ¿no? No solo cumplir la ley, porque si solo cumples la ley puede pasar lo que decía Diana, ¿no? Es decir, he contratado a personas con discapacidad, ya las tengo, he cumplido, pero no hago ningún tipo de inversión, digamos, en su desarrollo profesional, en su capacitación, ¿no? Y eso tiene los problemas que eso tiene, ¿no? Por lo cual, desde ese punto de vista, incluso durante la época actual de los últimos 2 años con la pandemia, incluso en ese contexto, hemos visto que la apuesta de muchas de estas empresas por la diversidad y la inclusión, y dentro de ese concepto más amplio, por la discapacidad e inclusión, ha estado ahí, incluso ha salido a veces incluso fortalecido por parte de las empresas que se han dado cuenta, también en el contexto de la pandemia, cómo ese enfoque de promover la diversidad, la discapacidad, es importante para ellos. Esa es la parte positiva, digamos, ¿no? Pero decía sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque también es cierto que esas empresas, como las que hay en la red paraguaya, esas empresas que están en la red global nuestra, siguen siendo un porcentaje pequeño de todas las empresas. Todavía hay muchas empresas donde no hay conciencia, donde no hay conocimiento, donde sigue habiendo mucho prejuicio, mucho paternalismo, mucha ignorancia, mucho miedo. Es decir, yo como no sé de esto, mejor no lo voy a hacer. Entonces todavía estamos... es importante tener cada vez más empresas, porque lo que sí es cierto, y esa es la lógica de la red global y de las redes nacionales, las empresas que ya lo están haciendo son las que mejor pueden convencer a otras de hacerlo, ¿no? Entonces ahí es un poco ese papel de facilitador que Diana decía, es un poco el papel de esa red global, de esas redes nacionales, realmente utilizar a los más avanzados como embajadores ante los que aún no están todavía sumados al carro, ¿no? Pero tenemos todavía grandes retos, ¿no? Tenemos retos con la pequeña y mediana empresa, sobre todo la pequeña empresa, la microempresa, muy difícil llegar, ahí sí que hay que hacer ese acompañamiento que decía Diana, porque son empresas que no tienen un departamento de recursos humanos al que se le puede formar y que puedan luego ellos asumir de manera propia la inclusión, hay que apoyarles más, y muchas veces no tenemos y es una responsabilidad de los poderes públicos, desde mi punto de vista no hay una capacidad instalada para apoyar esa. Y luego, sobre todo en países como muchos de la región latinoamericana, donde hay un gran porcentaje de economía informal, sabemos que las personas con discapacidad están sobre representadas en aquellas que no están encontrando ni probablemente puedan encontrar trabajo ni en el sector público ni en el sector privado, ¿no? Y están abocadas al autoempleo. A veces lo vendemos como emprendedurismo y mañana hablaremos de ello, pero también es cierto que, y hay obviamente buenos ejemplos de emprendedurismo, pero también hay mucho autoempleo como única opción viable para las personas con discapacidad, porque por sus niveles de capacitación, por su edad ya más avanzada, por vivir quizá en zonas más rurales, la inclusión en el mercado laboral, digamos, formal, en el sector privado, es especialmente difícil, ¿no? Y ahí, digamos, donde a mí más me preocupa, ¿no? Es ese colectivo, que es además un colectivo mayoritario, que probablemente nunca van a poder beneficiarse de ser contratados por esas 59 empresas en Paraguay, otras empresas grandes globales, ¿no? Ahí es donde creo que tenemos el gran reto, ¿no? ¿Qué hacemos con la mayor parte de la población con discapacidad que probablemente no podrán acceder a ese empleo formal? Que ya te digo, el sector privado se está abriendo, pero digamos todavía las cifras de incorporación son muy bajas si las comparamos con el número de personas que todavía están fuera del mercado de trabajo o al menos fuera del empleo formal, ¿no? Con lo cual es un poco ese sentimiento encontrado, ¿no? Vemos avances muy, muy sólidos, una narrativa adecuada, pero todavía está beneficiando a un número relativamente pequeño de personas con discapacidad, ¿no? Y ahí es donde un poco veo yo el reto del futuro. Por ejemplo, en la OIT trabajamos mucho en el tema de la economía informal. Estamos empezando a ver qué tenemos que hacer qué podemos hacer para mejorar las condiciones de trabajo, de ingreso, de vida
de las personas con discapacidad que están abocadas probablemente de forma casi definitiva a ganarse su vida en el empleo informal, ¿no? Entonces, ahí yo creo que todavía nos tenemos un gran desafío por delante. Dana, lo dejo ahí entonces. Gracias. Gracias, Stefan. Natalia, ¿sigues tú? Buenas tardes a todas y a todos. Y muchísimas gracias también por la invitación. La verdad que es un lujo compartir con Stefan, con Diana, bueno, con todas las personas que están participando de este espacio. Y claro, después lo que han dicho Diana y Stefan, lo primero que me nace es que suscribo, vamos, todo lo que han dicho y sobre todo esta perspectiva de ver lo que está pasando de manera positiva, ¿no? Lo señalaba Stefan, de que ha avanzado mucho y mucho en tal vez en poco tiempo desde el punto de vista relativo, ¿no? Si pensamos en la evolución de cómo se percibe o de cómo nos percibimos las personas con discapacidad en general en la historia, pues digamos que en los últimos 20 años, lo decía Stefan, 20, 30 años se ha avanzado mucho más que en los últimos 2000 años, por ponerlo en una perspectiva histórica y bastante relativa también. Pero bueno, yo me quedo con algunas ideas para no repetir y porque decía, coincido con las experiencias que contaba Diana, que también se repiten, por suerte, en muchísimos países de la región de América Latina, pero también del mundo. Resaltar también el trabajo de las empresas y del sector privado, que en definitiva es donde hay mayor creación de empleo, mayor posibilidad de creación de empleo, ¿verdad? Que en el sector público. Pero bueno, sí quería pensar en algunas cuestiones de las que han comentado, como para que pensemos en ese futuro, ¿no? En lo que podemos plantearnos hacia adelante. Y allí empezaría por los retos o por, entre comillas, las cuestiones más difíciles para luego ir a las cuestiones más positivas, así cerramos con una sonrisa. Lo decía Stefan, tenemos muchísimas personas con discapacidad, la mayor parte de las personas con discapacidad tal vez en el mercado informal o en el autoempleo, y es verdad que hablaréis mañana de esto, pero para que os llevéis unas ideas para el trabajo del sábado, y es esto que decía Stefan, muchas en esta actividad no por elección, sino porque no hay alternativa y en la mayoría de los casos de manera muy, muy, muy precaria y con poco o ningún acceso, por ejemplo, a la protección social. Entonces allí tenemos retos enormes, porque estas personas no tendrán acceso tal vez ni a la salud, ni a una jubilación el día de mañana, y allí tenemos un reto muy grande, un reto muy importante. Otro desafío que tenemos, y es que si bien está creciendo el empleo, ¿no? la participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, en el mercado formal de trabajo, nos encontramos en la mayoría de los países que hay un porcentaje mucho mayor de personas con discapacidad que ni trabajan ni buscan empleo. Y allí tenemos un desafío muy grande y tiene que ver con qué pensamos nosotras mismas, las personas con discapacidad, de nuestras familias, de nuestros entornos, de nuestras posibilidades de participar en una actividad productiva, de formarnos primero, de buscar un trabajo, de que somos personas productivas, de que podemos aportar nuestro talento, y eso es una transformación que tiene mucho que ver con la construcción social alrededor de la discapacidad. Y allí tenemos, como decía, un desafío muy grande, porque estas personas que ni buscan empleo, ni que no tienen trabajo y que tampoco buscan empleo porque consideran que no pueden trabajar o porque se han frustrado en su búsqueda de empleo, pues están en sus casas y será más difícil llegar a ellas y transformar esa realidad, ¿no? Y transformar también la realidad de su entorno. Una persona con discapacidad que no trabaja puede que reciba una prestación social, puede que reciba una pensión, alguna ayuda económica, pero seguramente sea insuficiente para sostenerse
desde el punto de vista de sus necesidades básicas como ser humano, puede también implicar que no pueda sostener ni contribuir con su núcleo familiar o con su entorno, como decía, y esto en definitiva es lo que denominamos o llamamos costes o cargas pasivas, que si transformamos, si lo vemos desde la otra perspectiva, esa misma persona aportando su talento, aportando su productividad, su participación en el trabajo, en cualquier espacio laboral, además de acceder, como decíamos, a la protección social, además de acceder, por supuesto, a un ingreso digno, a un ingreso como cualquier otra persona, también se puede transformar en una persona que consume, que participa en la economía. En definitiva, la incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo no solamente impacta nuestras vidas, nos permite ser personas autónomas, personas independientes, nos permite dignificar nuestra vida a través del empleo. Siempre decimos que el empleo nos permite dignificar nuestra vida y ejercer nuestros derechos también como personas. Y además aportamos a la economía, desde el punto de vista de la macroeconomía. Consumimos, vamos al teatro, al cine, salimos a dar un paseo, nos encontramos, tenemos posibilidad de gestionar y participar desde un punto de vista, pues eso, económico, si se quiere, en diferentes ámbitos, y eso mueve también la economía y mueve la sociedad, y somos más visibles, y eso también es importante. Es así, quería dejar esos tres retos como cuestiones en las que tenemos, creo que pensar, en las que os propongo pensar, y una cuarta que tiene que ver con tal vez la mayor de las dificultades con las que nos encontramos, no solamente en el empleo, pero bueno, lo comentaba Diana, lo comentaba Estefan, y son las barreras ya no físicas, ya no de comunicación, ya no desde el punto de vista legislativo, normativo, sino que son las barreras mentales, actitudinales, el preconcepto de lo que podemos o no podemos hacer, el prejuicio o la sobreprotección. Y allí tenemos un reto gigante porque el cambio de chip, como decía Diana, no se puede escribir en una ley, no se puede cambiar con una norma, no se puede regular ni sancionar con una multa, sino que se tiene que trabajar de manera colectiva. Yo creo que estos espacios son fundamentales para eso, para poder contribuir a ese cambio de chip y también ser conscientes de que no ocurre de un día para otro. Estos procesos son procesos largos, la transformación social, la transformación cultural inicia en la educación, tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestras costumbres. Así que ahí tenemos otro desafío, pero bueno, en el que claramente se está avanzando, claramente se está trabajando, y hoy por hoy existen espacios en los que debatimos y compartimos experiencias, en los que ponemos en común iniciativas y en los que, en definitiva, vamos tomando conciencia de que una persona con discapacidad, si contamos con los apoyos o con los ajustes que necesitamos para desarrollar nuestras actividades, podemos hacerlo en igualdad de condiciones con las demás personas. Y eso, lo decían Diana y Estefan, nos permite también disfrutar como sociedad de la diversidad. La diversidad nos enriquece como sociedad, y eso, perdernos un porcentaje tan alto, lo decían hace un rato en la presentación, 1.000 millones de personas alrededor del mundo, 15% de la población, por hablar de números, perdernos el talento, la riqueza que nos puede aportar tantas personas en el mundo, es realmente una pena, y creo que tenemos que apostar por contar con todas y con todos. Y eso también, y ahora pasando a las cuestiones más positivas, o bueno, de los retos a lo que está haciendo y está ocurriendo, y es justamente abrir las puertas a la participación. Decía Diana, las empresas nos dicen, bueno, yo ya incluí, ya cumplí, lo decía también Estefan, no es solamente cumplir la ley, la inclusión es participación. La inclusión no es simplemente abrir una puerta, contratar a una persona, o poner una silla más, o abrir un espacio más, o derribar alguna barrera de accesibilidad de comunicación o física. Es participación, es que
además de tener todos esos elementos, los ajustes, los apoyos, el tener entornos accesibles, el tener entornos amigables, es que de verdad nos lo creamos. Es que nuestras compañeras y compañeros de trabajo nos consideren como un compañero o compañera más, que podamos participar en diferentes espacios dentro de la organización empresarial, que podamos desarrollar una carrera profesional dentro de una compañía, que podamos aspirar a ser gerentes también de esas compañías, que en definitiva la participación es la inclusión, es la mejor definición de inclusión, la participación efectiva. Y es allí a lo que creo que debemos apuntar. Yo creo que se están dando pasos muy importantes, lo estamos viendo en las empresas que apuestan no solamente por cumplir una norma, sino porque han experimentado que es posible. También tenemos que ser conscientes de que ante lo desconocido nos solemos asustar, con o sin discapacidad, ante lo desconocido nos paralizamos, y acompañar esos procesos para desmitificar, para mostrar y poder vivir la experiencia de una manera positiva nos permite que, bueno, que esos cambios de chip se puedan ir generando, y está ocurriendo. Tenemos que acompañar esos procesos en las pequeñas y medianas empresas. Muchas veces están fuera de la legislación, no son las empresas obligadas a contratar por el tamaño que tienen, pero sin embargo son las pequeñas y medianas empresas entre el 60 y el 80% del mercado laboral en la mayoría de los países de la región, por ejemplo, de América Latina y del Caribe. Entonces, no podemos tampoco perdernos la oportunidad de acompañar sus procesos de transformación en empresas inclusivas, en empresas diversas, en empresas comprometidas con la sostenibilidad ambiental y social, que tiene que ver con esto, ¿no? Y esos procesos cuesta más, es más difícil porque son muchas más y son más pequeñas y tienen menos recursos, pero es allí donde podemos encontrar mayores oportunidades, porque tenemos un enorme espacio, un enorme potencial para generar muchísimo empleo. O sea que ahí tenemos, yo creo, una importantísima oportunidad para acompañar desde iniciativas privadas, desde las organizaciones de personas con discapacidad, desde empresas que, como decía Estefan, son ejemplo o pueden compartir sus experiencias con otras empresas. No hay como el diálogo entre pares para que funcione mejor. No es lo mismo que yo vaya a una empresa y le diga lo bueno que es contratar a personas con discapacidad o cómo se puede hacer, a que la empresa de la competencia o la empresa a la que le compran, que puede ser su proveedora, le cuente que ha contratado personas con discapacidad y que es posible y que funciona fenomenal y que la empresa es igualmente rentable y que el entorno laboral, como decía Estefan, también se ha enriquecido y beneficia a las personas, a los trabajadores y trabajadoras, tengan o no una discapacidad. Entonces, ese tipo de conversaciones, ese tipo de diálogos son una oportunidad fundamental, yo creo, para seguir avanzando en ese proceso. Yo creo que quería dejar un poco estas ideas. Creo que es importante que podamos abrir la conversación para seguir conociendo experiencias, también transmitiendo, trasladando diferentes iniciativas e inquietudes, ¿no? que muchas veces nos paralizan y no sabemos cómo. Y es muy importante, si quisiera cerrar diciendo que es muy importante, antes de pensar en el lugar de las otras personas, estemos en el rol que estemos. Si estamos en un programa de promoción del empleo de personas con discapacidad, si somos una empresa con mayor o menor interés en la contratación de personas con discapacidad, si somos una entidad educativa, si somos, independientemente del rol en el que ocupemos, no pensemos por los demás y preguntemos. Ayer justo en una reunión de otra actividad hablábamos de qué importante y qué mejor sociedad, qué mejor mundo seríamos si en lugar de prejuzgar o de tener conceptos previos o ideas previas sobre los y las demás, nos sentáramos a hablar, a preguntar, a compartir nuestras necesidades, nuestras inquietudes y a escuchar.
que eso es fundamental, a escuchar y ponernos también en el lugar de la otra persona, pero desde lo que la otra persona nos dice, no desde lo que nosotros pensamos que necesita o que quiere. Así que yo invito a eso, a hablar y a escucharnos, y bueno, y a compartir esas experiencias y a ver el vaso medio lleno, como solemos decir, que tenemos muchísimos retos, pero también tenemos muchísimos avances y muchísimas oportunidades para seguir trabajando. Así que muchísimas gracias y seguimos por aquí, conversando. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Estefan, Diana. La verdad que fue maravilloso escucharlos. Muy enriquecedor, cada uno desde su experiencia, desde su perspectiva, todo lo que nos han aportado. Así que bueno, ahora yo los voy a dejar con Eli, que nos va a guiar en cómo generar esta conversación. Ahí va. Ahora vamos a ir a charlar en grupos también. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir algo antes de ir a las salas pequeñas, puede levantar la mano. Me encantó bueno, no es por preguntar, sino opinar, sino me gustó todo lo que hicieron, fue muy interesante, como también en el chat que puso mamá, también me gustó, que es importante para nosotros, ¿no? El tema del trabajo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Magda. Bueno, la idea es que vayan a compartir. Ahora tenemos unos 10 minutos, 12 minutos. Mercedes levantó la mano, me parece que quiere decir. Perdón, Mercedes. Sí. No, solo quería, que creo que hubo algo que como también que se fue repitiendo, ¿no? Un poco ayer y un poco hoy de mañana y ahora de nuevo en esto, un poco eso también de esta escucha, ¿no? De la escucha de la otra persona, de eso que nos conecta a escuchar y no sentirnos que nosotros o cada uno de nosotros puede saber lo que quiere o lo que necesita el otro, sino que en esa diversidad la importancia de la escucha para realmente conectar y ver qué apoyos necesitamos todas las personas, ¿no? Como para poder estar, participar y progresar. Exacto. Escuchar es una forma de incluir, ¿no? Y de respetar, de generar confianza. Bueno, entonces ahora la invitación es a que conversen un ratito y las preguntas son ¿cuáles son las nuevas oportunidades de transformación que estamos detectando en el tema trabajo, ¿no? Como bien trajeron Diana, Stephanie y Natalia? ¿Cuáles son las oportunidades que estamos detectando y cuáles serían los próximos pasos posibles para esa transformación? ¿Ok? Y tenemos 10 minutos, 12 minutos para que conversen entre ustedes, compartan y vuelvan a la sala. Ir registrando en el Mentimeter cuáles fueron las reflexiones, descubrimientos que tuvieron. Estaría buenísimo. Ahí está el enlace para compartir sus ideas, reflexiones, descubrimientos. Y si alguien quiere compartir algo de este día, puede levantar la mano. Tenemos un par de minutos para compartir. Y luego la idea es cerrar a las 4 y mañana nos encontramos de nuevo a las 11. Pueden escribir en el chat también. Voy a decir algo, que gracias por compartir este gran día, que nuestro segundo día del festival. Nuestro grupo de las nuevas oportunidades hemos hablado en muchas universidades, nuestra facultad, estuvo muy bueno, había como una conversa de todos y compartimos lo mismo. Gracias, Magda. Maximiliano.
Bueno, yo justo estaba también en el subgrupo y nos centramos un poco también en el tema más que nada educativo, en el área de educación y las barreras que hay justamente y cómo hay que trabajar en ello para fomentar un cambio real. Que muchas veces la teoría es fantástica, pero la implementación a veces hay como un fallo en todo lo que tiene que ver con inclusión. Bueno, charlábamos justo en las universidades de acá de Uruguay particularmente, justo teníamos 3 experiencias diferentes de Facultad de Psicología y Química, y bueno, muy enriquecedor la verdad el intercambio. Así que muchas gracias. Qué bueno, bienvenido, muchas gracias. Bueno, mientras si quieren, podemos ver el registro de scribing que hizo Andrea y Vamos a escribir en el chat lo que ven, lo que sienten, qué sensación les da este dibujo, qué perciben como posibilidad. Ahí escribió GTI Teatro. La jornada fue muy enriquecedora, muchas veces cuando hace muchos años que trabajamos. En diversas áreas, digo yo, con personas Sí, con discapacidad nos parece que la tenemos clarísima. Por esto estos encuentros nos hacen bajar a tierra y darnos cuenta que todavía hay mucho por aprender y mejorar. Magdalena, la palabra trabajo, la palabra. Hay mucho por hacer, aunque tenemos mucho aprendido, así que no nos podemos rendir. Una parte importante del scribing es conectar con qué emociones me da ver esto así, ¿no? Todavía, qué sensación me da este dibujo. Me da esperanza, dice Mercedes. Veo espejos, entusiasmo. Por el verde puede ser la esperanza. Ok. Súper enriquecedor el encuentro. La potencia del trabajo colectivo, colores. Mucha vida. Muy bueno compartir, que podemos sumar energía para seguir creciendo en este camino. Una nube de posibilidades a través de la transformación cultural. Tenemos que construir la esperanza. Bueno, muchas gracias. Ahora la pregunta que tenemos que reflexionar en casa es qué acción concreta puedo incorporar para que mi desempeño en el espacio donde yo trabajo o donde me desenvuelvo todos los días sea más inclusivo. O sea, qué granito de arena, después de todo lo que escuché hoy, puedo incorporar a partir de mañana. Y seguro que podemos hacer algo. Desde escuchar, desde ser más empáticos, no sé, piensen. Y mañana nos cuentan. Así que mañana los esperamos. Manu, ¿vos le querés recordar algo de los horarios? Dale, claro que sí. Perfecto. Bueno, cerrando ahí con mucha alegría y gratitud este primer encuentro de conversaciones. En realidad ayer ya estuvo divino y traigo algo del primer dibujo que compartía Andrea, que eran como unas almas bailando, que estaba empezando. Y decía, bueno, y estaba como un dibujo que todavía no estaba terminado, lo traía Andrea y sentí ese encuentro de almas que también aparecía en el chat hoy. Muy agradecida de haber compartido. Recordarles que este es el link de Zoom para nuestro encuentro de mañana. También será el link de Zoom para los talleres que van a suceder mañana, de media hora también. Voy a repasar por aquí el programa. Mañana sábado, en el primer horario, que de aquí de Uruguay es a las 11 de la mañana, será la conversación sobre emprendedurismo, que ahí escuchábamos y veíamos como también Natalia decía, bueno, en este espacio de conversación de trabajo quedó la pelota en la cancha de hablar ahí. Bueno, Natalia retoma también esa conversación junto a Victorio Román Cubier y a Stefan Trommel también, hablando de emprendedurismo, ganas de crear también algo nuevo, algo valioso, con fines sociales, personales
y económicos. Mañana estaremos ahí, después vamos a tener el descanso y a las 45 minutos del descanso arrancan los talleres que mañana serán los siguientes. Los comparto para ya ir pispeando, aunque también en ese último momento emerge y sentimos entrar en alguno. Te veo y me veo, de María Paola Vilán Rey y Daniel Noriega, ese taller, Círculo de Humor y Amor, que voy a estar dando yo para conectar ahí con nuestros humores y la singularidad de cada humor, que también esa diversidad así nos nutre y nos llena de creatividad. La resiliencia colectiva con Vladimir Marín Durán, diseño inclusivo junto a Tatiana Ríos Vera. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a diseño inclusivo? Proyecto de vida y neurodiversidad junto a Jimena Quintero Trillos. Improvisación junto a Miguel Cereceda, perdón, el segundo apellido, Miguel, Holkiewicz, y a Verónica Linardi Mazons. Junto a ellos este taller, este espacio de improvisación que formaron parte también ayer del encuentro presencial ahí en el Sodre. Taller de arte junto a Ambel Wells, Magdalena Cosco, Sara Gerosa, acompañan Milena Ríos, Luis Gerosa y Carol Pérez. Y mañana también el arte dice presente, como está haciendo durante todo el festival, haciendo este aglutinador y este puente entre mundos. Y mañana estrenamos el video de Valentina Vidar, que anda por aquí, Magdalena Cosco, dirigido por Mer Cosco, y Luciano Superviel es quien puso la música y quien también ha acompañado con sus melodías toda la jornada de hoy y también de mañana, así que el arte también estará ahí. Y creo que un poco de pachanga también para cerrar. Ya estamos en un sábado, entonces pachanga que nos falte. Claro que sí, ajo. Y después, perdón, el espacio de educación de tarde, luego de los talleres, espacio de educación de 14:30 de Uruguay, serían 2 horas junto a Ignacio Calderón, Mónica Cortés y Mercedes Viola, ese espacio, y ahí luego sí presentamos el video, y después de presentar el video cerramos a pachanga. Así que ese será el menú de mañana. Le dejamos igual el link aquí en este chat de Zoom para que tengan también los horarios de su región y todos los talleres que también ahí ven. Sí, ahí está. En la agenda de abajo del sábado diría trabajo, así, pero sí, es mañana emprendedurismo y educación, y el arte ahí como aglutinador y pachanga. O sea, el espacio de pachanga que probablemente, si me permiten, puedo llegar a liderar un poco. Le tengo fe. Bueno, un gustazo acompañarles. ¿Qué se ríe, Magdalena? ¿Estás riendo de mí? Creo que me tenés fe. Bueno, un placer, que tengan un lindo cierre de viernes. Gracias por sumarse y hasta mañana.